Un hombre temido por todos recoge a una mujer sin nombre y sin pasado, sin saber que ella cambiaría su vida para siempre. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias que sanan, conmueven y resisten al tiempo. El tren silbó una última vez antes de detenerse con un quejido metálico en el andén de Tierra Blanca. Una estación olvidada entre montañas, donde el viento parecía llevarse más secretos que noticias. Los pocos pasajeros que descendieron sabían exactamente a dónde iban, saludaban con prisa, recogían maletas, gritaban nombres. Todos, menos ella, se mantuvo sentada en el vagón hasta que el revisor, un hombre de barba entrecana y ojos cansados, le tocó el hombro. «Fin del trayecto, señorita». Ella asintió y bajó en silencio, llevando un bolso de tela gastado, cosido, a mano, con un parche en forma de flor en la esquina inferior. Lo abrazaba como si dentro llevara algo más que ropa, tal vez un corazón hecho trizas. Su abrigo estaba raído, su falda tenía el dobladillo deshilachado y su cabello, recogido con torpeza, dejaba ver un rasguño cicatrizando sobre la sien izquierda. El aire era seco. El polvo se pegaba a los zapatos como si el suelo se resistiera a ser andado. Caminó sin rumbo hasta la pequeña plaza central. Nadie la esperaba. Nadie preguntó por ella. En la oficina del sheriff, un cartel colgaba torcido sobre la puerta. Ley y orden. Dentro, un hombre con sombrero manchado de sudor y una escopeta recostada junto a su silla le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Nombre?» Ella apretó el bolso contra el pecho. «No tengo. Todos tienen uno», respondió él sin levantar la voz. «No cuando nadie quiere recordarlo». El sheriff, que se hacía llamar Rojas, no insistió. Se limitó a observarla unos segundos más, como si intentara descifrar si era amenaza, carga o sombra pasajera. «Busque posada en la calle principal. Si no encuentra, no duerma en la plaza. Hay coyotes, y no todos tienen 4 patas. La calle principal tenía 4 edificios alineados, una cantina, una tienda general, una barbería cerrada y una pensión. En la pensión, una mujer rolliza con cejas dibujadas la miró de arriba a abajo antes de negar con la cabeza. «No alquilamos a mujeres solas. Pago por noche», dijo la forastera, mostrando unas monedas envueltas en papel. «No es cuestión de dinero», replicó la mujer, cerrando la puerta sin más. En la cantina, donde las voces masculinas llenaban el aire con risas gruesas y canciones desentonadas, intentó pedir trabajo. El cantinero ni siquiera la dejó terminar. «No necesitamos más problemas». Ya caía la tarde cuando encontró un banco junto a la estación abandonado como ella. Se sentó, temblando de frío, ignorando las miradas fugaces de quienes pasaban. Nadie se detenía, nadie preguntaba, nadie ofrecía pan, agua o siquiera una palabra. La noche llegó con una lentitud cruel, cubriendo el cielo de estrellas silenciosas. Ella se refugió en un cobertizo de herramientas detrás de la estación. No cerraba con llave, se acurrucó en el rincón más oscuro, el bolso como almohada, la dignidad como único escudo. No dormía, solo cerraba los ojos a ratos, escuchando el crujir de la madera, el ulular del viento, los murmullos lejanos de una fiesta en alguna casa con luces, risas y nombres. Nombres que no eran el suyo. Cerca de la medianoche, escuchó pasos, voces, risotadas. «¿La viste? La nueva. Llegó sola. Dicen que no tiene ni apellido. Seguro escapó de algo. ¿Quién viaja así?» Las sombras se alargaban bajo la luna. Una de ellas empujó la puerta del cobertizo. Ella no se movió, pero sus dedos buscaron dentro del bolso el cuchillo oxidado que había llevado por semanas, más como símbolo de resistencia que como arma real. «¡Ey!», gruñó una voz desde afuera. «Está aquí adentro». «Déjenla», interrumpió otro, más grave, más seco. Un nombre flotó en el aire como un relámpago.
Altamirano. Los demás callaron al instante. Las pisadas retrocedieron. Ella no entendía qué había pasado, solo supo que una presencia más grande, más silenciosa, se había hecho notar. Una sombra cruzó frente al cobertizo, un hombre alto con capa oscura y pasos tranquilos. No dijo nada. No miró hacia adentro. Solo se detuvo un segundo, y luego desapareció entre la neblina. Minutos después, cuando por fin se permitió respirar, descubrió una manta sobre sus piernas. No estaba allí antes. Al amanecer, cuando abrió los ojos, el sol ya se alzaba sobre tierra blanca. El cobertizo estaba vacío, salvo por ella, y una taza de metal con café aún tibio junto a la puerta. Tierra blanca amanecía con lentitud, como si el sol también dudara en asomarse por aquellas montañas. El polvo se levantaba con cada brisa, y las tiendas abrían sus puertas con chirridos cansados. La vida parecía repetirse en ese pueblo, día tras día, como una canción antigua rayada en el mismo estribillo. Ella caminaba por la calle principal sin rumbo claro, las manos dentro del abrigo, el bolso apretado contra el pecho. Su estómago gruñía por segunda mañana consecutiva. Cada puerta cerrada parecía más pesada que la anterior. Intentó en la tienda general. ¿Busca algo?, preguntó el dueño, un hombre de barba blanca y mirada aguda. «Trabajo», la observó en silencio, como si tratara de medir su carga solo con los ojos. Luego se encogió de hombros. «No contrato gente sin referencias, ni apellido, ni pasado. Aquí todos saben quién es quién». Ella asintió sin decir nada. Ya estaba acostumbrada a esa frase, sin pasado, sin futuro. Salió con la misma dignidad con la que entró, aunque por dentro cada vez quedaba menos. En la panadería, una mujer le cerró la puerta apenas la vio acercarse. En la cantina, el cantinero se limitó a señalar un cartel que decía «Solo personal masculino». Nadie le preguntaba por qué estaba allí, de dónde venía, ni qué había perdido en el camino. Solo veían una mujer sola, sin nombre, y asumían que era problema. Esa tarde el cielo se tornó gris. Una tormenta se adivinaba a lo lejos, y los perros comenzaron a aullar como si presintieran algo más que lluvia. Ella volvió al cobertizo buscando refugio, pero lo encontró con un candado nuevo. Se sentó en la parte trasera de la herrería, detrás de unos toneles oxidados. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando una sombra volvió a cubrirla. Altamirano. Era la segunda vez que lo veía, pero ahora, a la luz del día, podía notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Tenía una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda y se perdía bajo el ala del sombrero. Sus botas estaban cubiertas de polvo, pero perfectamente lustradas. Su cinturón tenía una hebilla de plata envejecida. En el puño derecho, los nudillos mostraban heridas viejas, cerradas hace mucho. Él no dijo nada. Solo extendió un pedazo de pan envuelto en un pañuelo y se agachó para dejarlo a su lado, con la misma delicadeza con la que alguien coloca flores sobre una tumba. «¿Por qué?», preguntó ella sin poder evitarlo. Él se limitó a responder con una frase escueta. «No es caridad, es respeto», y se fue. Esa noche llovió con furia. Relámpagos cortaban el cielo como cuchillos y el agua caía a cántaros, empapando la tierra reseca. Ella se protegía como podía bajo un alero, temblando, cuando un caballo se detuvo frente a ella. Era Altamirano. «Vamos». Ella lo miró empapada, con los labios morados del frío. «¿A dónde? A donde no tengas que esconderte». «Para dormir». No preguntó más. Subió al caballo con dificultad, sosteniéndose a su espalda. El viaje fue en silencio. El sonido de la lluvia contra el zarape de Altamirano, el crujido de las ramas al pasar, el lodo salpicando las patas del animal. No sabían cuánto tardaron. Podrían haber sido minutos o una vida entera. Llegaron a una casa en las afueras de
Adobe grueso y techo bajo. Una lámpara de aceite colgaba en la entrada, proyectando sombras alargadas sobre la pared. Él desmontó, la ayudó a bajar y abrió la puerta sin ceremonia. Dentro, el calor del fuego la golpeó como una caricia inesperada. Había una mesa rústica, una silla de madera desgastada y una cama individual cubierta por una manta gruesa. Todo era modesto, pero limpio. Vivo. Altamirano señaló el catre. Es tuyo esta noche. Ella se quedó de pie unos segundos, empapada, sin saber si debía agradecer o desconfiar. No te debo nada, dijo con voz quebrada. No, respondió él quitándose el sombrero, pero tampoco estás sola. Y con eso desapareció por una puerta lateral, dejándola sola con el fuego, con el pan envuelto en el pañuelo, y por primera vez en mucho tiempo, con un lugar donde descansar sin miedo. Se sentó lentamente, sintiendo cómo el cuerpo le pesaba más, ahora que no tenía que sostenerlo sola. Y antes de cerrar los ojos, repitió en voz baja un nombre que ya nadie pronunciaba, ni siquiera ella. Pero esta vez no lo dijo por miedo, sino como si lo estuviera enterrando. El amanecer llegó como una tregua. Afuera, la tormenta había cesado, pero las nubes aún colgaban bajas, pesadas, como si el cielo no terminara de soltar lo que llevaba dentro. Dentro de la casa, el silencio era distinto. No era el mismo que conocía en las calles de Tierra Blanca, ni en los rincones donde dormía encogida como un suspiro. Era otro tipo de silencio, más denso, pero menos cruel. Ella despertó con la manta hasta la barbilla, aún con la ropa húmeda sobre la piel. Se sentó despacio, con las costillas quejándose del frío de la noche anterior, y observó la habitación con más detalle. Había una repisa con una taza de barro, una Biblia sin tapa y una cajita de madera con una cerradura rota. En la pared colgaba un retrato desteñido, un hombre con mirada grave, de pie junto a un niño que no parecía querer sonreír. No había señales de Altamirano. Salió de la habitación con cautela y encontró la cocina iluminada por la luz tenue que entraba por una rendija de la ventana. Sobre la mesa, como si el día anterior no hubiera sido una excepción, había pan, una olla de frijoles calientes y 2 tazas con café humeante. El suyo tenía una flor dibujada con la espuma, torpe pero evidente. ¿Un intento de amabilidad? ¿De costumbre? No lo sabía, pero se lo bebió despacio. Sintió el calor bajar por su garganta hasta el estómago y ahí quedarse, como si el cuerpo comenzara a creer que podría quedarse también. Se asomó por la puerta y lo vio. Altamirano estaba en el corral, encorvado sobre la tierra, reparando una cerca caída. Su camisa estaba manchada de barro, sus botas hundidas en el lodo, y a pesar de la lluvia no parecía quejarse de nada. Movía las manos con una precisión casi ritual, como si cada clavo que clavaba en la madera sirviera para sellar algo dentro de sí mismo. Ella lo observó en silencio. No dijo nada. No llamó. Pero algo en esa figura solitaria le resultaba dolorosamente familiar. Más tarde, cuando regresó a la casa con el martillo en la mano, dejó la herramienta sobre la mesa sin mirarla directamente. ¿Comiste? Sí, gracias, él asintió. Luego fue hacia la repisa, tomó una toalla y la dejó sobre la cama. Tu ropa. Si quieres, hay agua caliente en la tinaja. Atrás. Ella dudó. No estaba acostumbrada a ese tipo de gestos. No venían sin precio, sin condiciones. Pero cuando salió al patio trasero y vio la tina vieja humeando, protegida por una pared de cañas y una cortina improvisada, se permitió bajar la guardia. Se desnudó lentamente, sintiendo cómo el aire frío se aferraba a su piel. Cada cicatriz, cada mancha, cada hueso expuesto le recordaba quién había sido o quién ya no era. Se hundió en el agua con un suspiro largo.
el primero en días. Lloró, no fuerte, no con desesperación. Lloró como quien se vacía por dentro para dejar espacio a algo nuevo, algo que aún no entiende. El agua no se volvió turbia, pero el aire se volvió más liviano. Cuando regresó a la casa, con la toalla envuelta y los pies descalzos, encontró ropa limpia doblada sobre el catre, una camisa de lino, una falda holgada, un chal grueso. Ninguna prenda era nueva, pero estaban cosidas con cuidado. No preguntó de dónde habían salido, no agradeció, solo se las puso. Esa noche ambos compartieron la cena en silencio. El fuego ardía abajo, crepitando suavemente, y la olla en el centro de la mesa despedía un aroma a caldo de gallina y orégano. ¿Siempre vives solo?, preguntó ella de pronto, sin levantar la mirada del plato. Altamirano tardó en responder. Desde hace tiempo, sí. ¿Mucho? Lo suficiente, ella asintió. ¿Y por qué me trajiste? Él bebió un sorbo de su taza antes de contestar. Porque estabas mojada y temblando, y no quise dejar que se te borrara el alma con la lluvia. Ella soltó una risa breve, casi incrédula. ¿Y tú crees que aún tengo alma? Altamirano la miró por primera vez en la noche. Sus ojos no brillaban, no eran cálidos ni crueles, eran profundos como pozos viejos, donde nadie se asoma por miedo a ver su propio reflejo. Sí, pero está cansada. Ese intercambio los dejó quietos, como si hubieran cruzado una línea invisible. No más preguntas, no más respuestas. Solo la compañía mutua del fuego, los platos de madera y dos vidas que aún no sabían si estaban entrelazadas o simplemente cruzadas por el azar. Día siguiente ella decidió barrer el patio. No lo hizo por deber ni por agradecimiento, lo hizo por necesidad. Porque al barrer, al limpiar, al recoger ramas y ordenar los cubos, algo en su interior parecía ordenarse también. Altamirano la observó desde lejos. No interrumpió. No ofreció ayuda. Solo al final del día, cuando ella regresó a la casa, con las manos llenas de polvo, colocó una taza caliente en la mesa y dijo: «Mañana, si quieres, puedes acompañarme al mercado. Intercambio algunas cosas allí, pan, cuero, hierro». Ella lo pensó. Era una invitación, pero también era otra cosa, una forma de decir: «Puedes caminar conmigo entre la gente sin bajar la cabeza». «Sí», respondió. «Quiero ir». Él la sintió una vez. Luego sacó de su bolsillo un pequeño reloj de cadena. Estaba roto, las manecillas detenidas a las 5:20. «¿Funciona?», preguntó ella. «No, lo cargo para recordar que hay cosas que no necesitan moverse para seguir teniendo valor». Y lo volvió a guardar. Esa noche, cuando se acostó en el catre y el fuego ya era apenas un murmullo, pensó por primera vez en semanas que no quería huir. No todavía. Había algo en esa casa. No un futuro, no un nombre, pero sí un lugar donde el silencio ya no dolía. La mañana en Tierra Blanca tenía un ritmo diferente al de otros lugares. Las campanas de la iglesia repicaban no para llamar a misa, sino para marcar el inicio del trueque en la plaza. No había grandes comerciantes ni mercados abarrotados. Solo mantas sobre el suelo, carretas chirriantes y manos ásperas intercambiando pan por clavos, leche por lana, silencio por monedas oxidadas. Ella caminaba un paso detrás de Altamirano, envuelta en el chal que él le había dado y con el cabello aún húmedo por el lavado de la mañana. No hablaban, no se tocaban, pero a pesar de ello caminaban juntos. Eso bastaba para levantar miradas. «¿Quién es esa?». «La recogió de la calle», dicen. «Se instala en su casa como si fuera suya. ¿Y ella qué da a cambio?». Las voces no eran altas, pero tampoco se ocultaban. En un pueblo como Tierra Blanca, las palabras no necesitaban gritar para herir. Bastaba con dejarlas caer. Ella no respondió, no bajó la cabeza, solo apretó el paso, pero Altamirano se detuvo frente a un puesto
de verduras y señaló unas calabazas. ¿A cómo las das, Soledad? La mujer del puesto, una señora de cejas puntiagudas y manos gruesas, miró a la recién llegada de reojo. 3 por 1 libra de frijol. Te doy 2 libras si le hablas sin veneno, dijo él sin cambiar el tono. Soledad enrojeció, pero asintió. Altamirano tenía ese efecto, no amenazaba, no gritaba, no golpeaba, pero había algo en su mirada que congelaba el aire. Después del intercambio, ella cargó la bolsa de calabazas, no por obligación, sino porque quiso hacerlo, quiso participar, sentirse útil, sentirse alguien. Pasaron por el herrero, un hombre fornido con una cicatriz en la frente y brazos como troncos. Rafael, saludó dejando el martillo a un lado. Vengo por los clavos, los de 3 pulgadas, listos desde ayer. El herrero miró a la mujer a su lado. ¿Y la dama? No tiene nombre, respondió Altamirano sin vacilar, pero tiene fuerza. Ella sostuvo su mirada, esta vez sin miedo. El herrero no dijo más. Le entregó un pequeño saco con clavos y asintió con respeto. Al salir de la plaza, tomaron un desvío que ella no conocía. Un sendero bordeado de árboles secos que crujían al viento como huesos viejos. Caminaron en silencio hasta llegar a una pequeña colina. Allí, bajo un árbol torcido, había 2 cruces de madera. Ella las reconoció. Son, susurró. Altamirano asintió. Mi esposa, mi hija. Se sentó en la tierra y colocó una flor seca entre las cruces. Aquí venía antes, cada semana. Luego, solo en los días que no podía respirar, ella se arrodilló junto a él, sin tocarlo, sin decir nada. A veces las palabras estorban más que el dolor. Se llamaba Emilia, dijo tras un largo silencio. Y la niña, Clara. Ella tragó saliva. Yo tenía un nombre también, confesó. Pero un día me lo arrancaron de la boca, como si fuera una prenda robada. ¿Quién? Alguien con poder. Alguien que dijo que una mujer es más útil sin pasado. Altamirano cerró los ojos. El viento soplaba más fuerte ahí arriba, pero no se movieron. Solo cuando el sol comenzó a bajar, regresaron a la casa. Esa noche él cocinó. Pan de maíz, una sopa espesa de lentejas y una bebida caliente de canela que llenaba el aire con un aroma que recordaba infancia. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó ella. Emilia cocinaba. Yo solo la observaba. Cuando se fue, tuve que aprender a seguir viéndola en los platos. Ella sonrió. No por la comida, por el intento. Después de la cena, sacó un pequeño trozo de tela del bolso. Era lo único que había traído consigo desde que huyó. Una cinta bordada con su inicial. Una letra apenas visible ahora, desgastada por el tiempo. Esto es todo lo que queda, dijo. Ni una carta, ni un retrato, solo esto. Altamirano tomó la cinta con delicadeza, como si fuera un pedazo de historia sagrada. ¿Qué letra es? Una L. La primera letra de quien fui, o de quien podría volver a ser. Él no dijo nada, pero la guardó en una caja junto a su reloj sin tiempo. Esa noche, cuando el fuego ya era solo brasas y los grillos cantaban su sinfonía sin partitura, ella abrió la puerta del catre y no entró. Se sentó en la silla frente al fuego, donde él solía dormir. Lo esperó. Altamirano entró más tarde. Llevaba el rostro cansado, pero sin sombras. «Hoy no quiero dormir sola», dijo ella, sin bajar la mirada. Él no respondió, solo se sentó junto a ella. El silencio volvió, pero era distinto. Era un silencio que respiraba. Y cuando, sin tocarse, sus manos quedaron cerca, tan cerca que el calor de una rozaba la otra, ella susurró. «A veces pienso que no es el pasado lo que duele, sino la idea de que nadie lo recuerde». «Yo lo recuerdo», dijo él, «aunque no lo viví,
y esa fue la noche en que por primera vez en mucho tiempo ella durmió sin pesadillas. El invierno se deslizaba por las colinas con pasos sigilosos. Cada mañana, la escarcha cubría la tierra como un velo blanco, y los árboles desnudos crujían bajo el peso del silencio. En la casa de Altamirano, los días se tejían con hilos de rutina, y aunque pocas palabras se decían, el aire ya no era el mismo. Ella se levantaba antes del sol, encendía el fuego, calentaba agua, amasaba pan con manos firmes. Luego barría el patio y regaba las plantas que había logrado mantener vivas en pequeñas macetas de barro. A veces cantaba en voz baja melodías sin letra que brotaban de la garganta como suspiros antiguos. No era alegría, pero tampoco tristeza. Era presencia. Altamirano, por su parte, salía temprano con el rifle al hombro y una bolsa de cuero colgada al cinto. Nunca decía a dónde iba y ella nunca preguntaba, pero cada tarde regresaba con algo entre las manos. Leña seca, papas, una gallina herida, un libro olvidado en la estación. Como si cada objeto fuera una excusa para volver. Una noche, al regresar traía algo envuelto en papel. Lo dejó sobre la mesa y se sentó como siempre, en su rincón, junto al fuego. «Es para ti», dijo sin mirarla. Ella desenrolló el papel con cuidado. Era un cuaderno de tapas duras, con las esquinas mordidas por el tiempo. Dentro, las hojas estaban en blanco, ni una palabra. «¿Qué es esto?» «Un lugar para tu historia», respondió él. Ella parpadeó. El corazón le golpeó el pecho, como si intentara escapar. No había escrito en años, desde que su nombre fue despojado, desde que su firma dejó de significar algo más que un error. «No sé si puedo». «Puedes elegir. Es distinto». Guardó el cuaderno bajo su almohada esa noche. No lo abrió, no escribió, pero durmió abrazándolo como si tuviera dentro algo más valioso que su pasado. Días después, una figura apareció en el horizonte. Era un viajero a caballo, cubierto por un poncho raído, con el sombrero calado hasta las cejas. Nadie llegaba a esa casa por accidente. Altamirano lo vio antes de que el perro ladrara. Se acercó a la puerta, rifle en mano. La mujer lo observaba. Desde la ventana, el corazón en vilo. «Busco a una joven», dijo el hombre sin bajarse del caballo. Alta, delgada, ojos como miel quemada. Se dice que desapareció por aquí. Altamirano no respondió. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y hojas secas. «Hay recompensa», agregó el forastero, mostrando un papel. Ella reconoció el dibujo desde adentro. Era su rostro, o lo que quedaba de él en tinta desdibujada. El silencio se estiró como una cuerda. El viajero esperó. Altamirano sostuvo la mirada, luego escupió al suelo. «Aquí solo hay fantasmas, y ellos no hablan con extraños». El hombre apretó los labios y se marchó sin insistir. Pero dejó atrás el papel. El retrato voló con el viento hasta quedar atrapado entre las ramas secas junto a la ventana. Ella lo recogió con manos temblorosas. «¿Qué harás si vuelven?», preguntó esa noche mientras cenaban. «Lo que haga falta. No quiero que te hagan daño por mí. No me harán nada que no me haya hecho ya la vida». Ella bajó la mirada. La vela sobre la mesa proyectaba sombras suaves en las paredes. Todo en esa casa parecía respirar lento, como un corazón recuperándose del miedo. Esa madrugada ella escribió. No mucho, solo unas líneas. «Una vez tuve un nombre que me dolía. Ahora tengo silencio. Y en él estoy aprendiendo a escucharme otra vez». Al día siguiente Altamirano le enseñó a cortar leña, no con brusquedad, sino con paciencia. Ella falló al principio, luego acertó. Las astillas volaron como chispas de algo que ardía dentro de ella hacía tiempo. «¿Cómo se aprende a volver a ser alguien?», preguntó mientras limpiaban las herramientas. «No se aprende», dijo él.
Se decide. Esa noche, bajo el cielo despejado, ella le pidió que la acompañara a la colina, a las tumbas. Llevaba una flor seca en el bolsillo y una vela. Cuando llegaron, se arrodilló frente a la cruz pequeña. ¿Te importa si rezo? No. Ellas escuchan a cualquiera que hable con el corazón. Ella encendió la vela y la colocó entre ambas cruces. No sabía rezar. Solo cerró los ojos y pensó en todas las palabras que nunca dijo, en todas las heridas que no supo cerrar. El viento le acarició el rostro. Por un momento, juraría que oyó una risa de niña, breve como un eco. «Gracias por no tener miedo de mí», susurró ella al levantarse. Altamirano no respondió, pero le ofreció el brazo. Ella lo tomó, no como una mujer protegida, sino como una igual, y en el regreso, sin decirlo, supieron que ese lugar, en mitad de la nada, era lo más parecido a un hogar que cualquiera de los dos había conocido. El rumor llegó primero como una brisa cálida. Una diligencia había llegado a Tierra Blanca con 2 hombres de traje oscuro, botas relucientes y papeles sellados. No hablaban con nadie más que con el comisario, y eso ya era suficiente para agitar las miradas en el pueblo. Desde la ventana, ella lo supo, no por verlos, sino por el modo en que el viento cambió. Como si la montaña misma advirtiera que algo del pasado se arrastraba con los pies cubiertos de polvo legal. Aquella noche, Altamirano regresó con el ceño más fruncido que de costumbre y los nudillos rasgados, como si hubiese golpeado algo que no se deja romper con facilidad. «¿Qué pasa?», preguntó ella de pie junto a la estufa. Él dejó la bolsa con pan sobre la mesa y solo dijo: «Preguntaron por ti, por tu nombre». Ella sintió que el corazón se le vaciaba de golpe, como un cuenco agrietado. Se sostuvo del respaldo de la silla. «¿Quién?» «Gente del este, del juzgado». Mi padre asintió. «La orden dice que fuiste raptada, que te buscan como si fueras propiedad, un objeto extraviado». Ella se sentó despacio, con las manos sobre el regazo. «¿Y tú qué dirás?» «La verdad». «Y si eso no importa», él levantó la mirada. Sus ojos oscuros tenían la firmeza de un roble y la tristeza de un campo quemado. «Aquí nadie es propiedad, ni siquiera de su pasado». Al día siguiente el comisario se presentó en la casa. Llevaba el sombrero en la mano y la vergüenza mal disimulada en la cara. «Altamirano, ella debe venir a firmar un papel, solo para constar que está viva, que no fue forzada». «No entra sola», respondió él. «No es negociable, entonces no va». La tensión colgó en el aire como una soga. Ella intervino. Su voz temblaba, pero no retrocedía. «Iré, pero contigo al lado». El despacho del comisario olía a cuero viejo y tinta fresca. Los 2 hombres del este la observaron como si fuera una pieza extraviada en un inventario. Uno de ellos, el más joven, sacó un cuaderno y una pluma. «Señorita L.C., necesita firmar aquí y declarar si ha sido retenida en contra de su voluntad». Ella miró el papel. Estaba impreso con su nombre completo. Uno que no usaba hacía mucho. Uno que le dolía no lo tomó. «Ese no es mi nombre», dijo con calma. «Es el que figura en los registros del tribunal». «No, ese es el que me impusieron». «Señorita, estamos aquí para ayudarla. Hay recursos, protección, una vida esperándola. ¿Tiene una familia?» Ella levantó la vista. «¿Una familia? ¿La misma que me encerró? ¿Que silenció mi grito? ¿Que borró mis cartas?» Silencio. «Firme aquí, por favor», repitió el otro hombre, visiblemente incómodo. Ella se volvió hacia Altamirano. «¿Y si firmo? ¿Qué me queda?» «Solo lo que decidas llevar contigo», dijo él. Entonces tomó la pluma, pero en lugar de firmar, escribió algo en el borde del documento. Solo 3 palabras: «No vuelvo atrás». El más joven frunció el ceño. «Esto no es válido.
Tampoco lo que me hicieron lo era, respondió. Y salió. Esa noche no encendieron la lámpara. Sentados en el porche, el cielo abierto sobre sus cabezas, escuchaban el croar de los sapos y el rasgueo de un grillo solitario. Ella sostenía una taza vacía, él una piedra lisa que hacía girar entre los dedos. ¿Crees que volverán?, preguntó. Sí. ¿Y si no me dejan ir? Entonces no. Te dejaré sola. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No era un gesto romántico, era algo más primitivo, más necesario. No entiendo por qué no tengo miedo contigo, porque no necesitas tenerlo, pero sí lo tengo de mí. De lo que me queda si esto termina. Él deslizó la piedra en su mano. A veces quedarse ya es pelear. No necesitas hacer más que seguir respirando. Eso es resistencia también. Ella lo miró, y por primera vez, sin que fuera necesario decirlo, supo que se estaba enamorando, no del hombre salvador, sino del que la miraba sin intentar salvarla, solo viéndola. Suficiente. 3 días después, el comisario volvió con una advertencia. Tu padre ya no pregunta, ahora ordena. Altamirano no contestó, solo cerró la puerta en su cara. Y esa noche ella hizo algo que nunca había hecho desde que huyó. Sacó una hoja del cuaderno que él le había dado y escribió una carta, pero no a su padre, ni a la justicia, ni a su pasado. Se la dejó en la mesa a Altamirano. Decía: si me llevan mañana, que sepas esto. No fue tu casa lo que me salvó. Fue tu silencio, tu sombra, tu forma de quedarte, aun cuando todo el mundo huía. Él la leyó en la madrugada, mientras ella dormía, y sin hacer ruido, como los hombres que entienden el valor de lo invisible, se sentó junto a su cama y la esperó. El alba no trajo cantos de aves, ni olor a pan tostado, solo el crujir de ramas quebradas bajo cascos pesados, un sonido que la tierra recordaba, el sonido de la autoridad cuando viene no a proteger, sino a imponer. Altamirano ya estaba de pie. Había colocado leña fresca en la estufa, atado su cinturón con la misma calma con la que uno prepara una despedida. Ella lo observaba desde la puerta del dormitorio, con el corazón contenido entre las costillas. ¿Cuántos?, preguntó. 3, tal vez 4. ¿Vienes conmigo? Él giró lentamente la cabeza hacia ella. Si me dejas. Ella asintió. Tomó su chal, el cuaderno y el pequeño cuchillo que había guardado desde su primera noche en el cobertizo. No era por defensa, era por memoria, por dignidad. Cuando salieron, la luz del amanecer pintaba de rojo las colinas. Frente a la casa, 3 hombres a caballo y un cuarto de pie. El cuarto era su padre. Llevaba el mismo abrigo que recordaba de su infancia. El mismo que olía a humo, cuero y autoridad. Pero ahora le colgaba más bajo en los hombros. El tiempo lo había encorvado, pero su voz seguía tan afilada como siempre. Vamos, el teatro ha durado demasiado. Ella no se movió. No soy una niña, no me llevas más. No tienes elección. Sí la tengo. Y señaló la casa. Esa fue mi elección. Uno de los hombres montados se adelantó. Llevaba una estrella reluciente en el pecho. El nuevo comisario del distrito. Señorita, usted es menor según los registros. Su padre tiene derecho legal. Mis derechos murieron cuando me encerraron por decir no. Usted huyó. Hice lo único que podía. El padre apretó los dientes. ¿Y este hombre? ¿Qué te dio? ¿Qué te hizo? Altamirano dio un paso al frente. No levantó la voz. Solo dijo: le di espacio. El silencio fue tan cortante como un disparo. No te pertenece, dijo el padre. No pertenezco a nadie, respondió ella firme. Te llevaremos, aunque sea por la fuerza. Ella miró a Altamirano. Él no hizo gesto alguno. Solo asintió levemente como si dijera: estoy contigo hasta el último paso. Entonces ella sacó algo del chal.
No era el cuchillo, era el cuaderno. ¿Sabes qué es esto? Su padre frunció el ceño. No me importa. Es la historia de todo lo que sobreviví. Si me tocas, si me obligas, si me arrastras, esta historia llegará a quienes tú temes más que a mí, los que no se dejan comprar con dinero ni apellido. El comisario dudó. Uno de los jinetes bajó la vista. El padre avanzó. Un paso, pero Altamirano se interpuso, no con violencia, con presencia. Con esa forma suya de estar que desarma más que 1000 armas. Se acabó, dijo ella. El padre se quedó inmóvil. «Te arrepentirás», susurró. «Tal vez», dijo ella, con voz quebrada pero entera. «Pero por fin lo haré por mí». Los hombres se marcharon. No sin furia, no sin promesas de regreso, pero sin ella. Cuando el polvo se asentó y los cascos ya no resonaban, Altamirano dejó caer los hombros. Ella cayó de rodillas. No lloró por miedo. Lloró por haber resistido, por haberse elegido, por haber dicho no. Él se agachó junto a ella y le ofreció su mano. «¿Qué sigue?», preguntó. Ella lo miró. «Construir algo que nadie me pueda quitar. ¿Aquí?». «Aquí». Y él, que había reconstruido su casa sobre cenizas, entendió exactamente lo que quería decir. Esa noche no durmieron, cortaron más leña, reforzaron la puerta, buscaron semillas, le escribieron al herrero, a la señora de las calabazas, al panadero: «Queremos ayudar, queremos quedarnos». Y por la mañana, cuando salieron al porche, la escarcha comenzaba a derretirse. El perro ladraba, sin miedo. En la puerta había algo nuevo, un pequeño paquete. Dentro, un broche de plata con una sola letra grabada. Ella lo sostuvo con manos temblorosas. «¿Quién? Tal vez alguien que decidió que ya es hora de devolverte lo que te arrebataron». Ella lo sujetó al chal y en voz baja, por primera vez, dijo su nombre. No para recordarlo, sino para reclamarlo. El invierno cedía su dominio lentamente, como un viejo rey que sabe que no puede luchar contra el tiempo. La escarcha todavía visitaba las mañanas, pero el sol ya se atrevía a quedarse un poco más. Y en la pequeña casa en lo alto de la colina, algo más también comenzaba a brotar. Ella había plantado semillas hacía semanas, casi sin esperanza. Ahora pequeños brotes verdes asomaban entre la tierra húmeda. No eran muchos, pero eran suyos, como la casa, como las palabras que llenaban el cuaderno poco a poco. Escribía cada noche, no siempre sobre el pasado. A veces solo describía el color del cielo, el olor de la madera recién cortada, la forma en que Altamirano pasaba el dedo por el borde de su taza cuando pensaba. Lo observaba sin miedo. Lo escribía sin vergüenza. Era su forma de decirse que estaba viva. El pueblo había empezado a cambiar también. Tierra Blanca tenía una memoria corta, pero oídos largos. Algunos aún la llamaban la fugitiva, otros la loca del monte. Pero ya no la miraban con los mismos ojos. Ahora la saludaban con un gesto de cabeza, con un pan que sobraba, con un buenos días que no dolía. Un día en la plaza, una niña se acercó a ella. Tenía las mejillas rojas por el frío y los dedos manchados de tinta. «Usted es la señora del jardín». Ella se quedó inmóvil un segundo. «Sí, supongo que sí». La niña le tendió una flor seca doblada en un papel con dibujos torpes. «Mi mamá dice que usted salvó al señor Altamirano de sus fantasmas». Ella no supo qué responder. No se consideraba salvadora de nada. Pero acarició el cabello de la niña y guardó la flor en su bolsillo justo al lado del broche de la letra L. Altamirano la observaba desde la ventana. Lo hacía más seguido ahora. No como un guardián, sino como alguien que teme que lo bueno se desvanezca si lo mira de frente. Había pasado tanto tiempo entre sombras que aún no confiaba del todo en la luz. Una tarde, mientras reparaba el tejado, escuchó pasos suaves detrás de él.
Ella lo miraba con los brazos cruzados, sonrisa contenida. ¿Me enseñarías? ¿A qué? A reparar lo que se rompe. Él bajó del tejado con una agilidad inesperada. Todo lo que se pueda. Pasaron esa tarde martillando juntos. Ella fallaba, en cada 3 clavos, pero no importaba. Reían, algo que ambos habían olvidado cómo se sentía. Al anochecer, sus manos estaban sucias, pero sus almas un poco más limpias. ¿Qué hacías tú antes?, preguntó ella mientras lavaban las herramientas. Altamirano tardó en responder. Soñaba con criar caballos, libres, salvajes, pero mi vida se volvió otra cosa. ¿Y ahora? Ahora solo quiero ver a alguien crecer sin miedo dentro de mi hogar. Ella se quedó quieta. ¿Crees que podrías verme crecer? Él la miró. Sus ojos, tan oscuros como la tierra antes de la lluvia, parecían decir todo lo que sus labios no podían. Ya lo estás haciendo. Esa noche, cuando ella abrió el cuaderno, no escribió sobre el pasado. Escribió su nombre completo, lo escribió despacio, con letra firme. Luego arrancó la hoja y la quemó en la chimenea. Altamirano entró justo cuando el papel se convertía en ceniza. ¿Te arrepientes? Al contrario, quería verlo desaparecer, en paz. ¿Y ahora quién eres? Ella sonrió. La mujer que se queda. Los días siguientes trajeron calma. Trabajaron en el jardín, pintaron la cerca, repararon la mecedora vieja que habían encontrado entre los escombros del granero. Los vecinos venían a intercambiar cosas, lana por pan, madera por semillas, historias por silencio. Una mujer mayor, de ojos azules y manos temblorosas, les llevó una caja con hilos de colores. Esto era de mi hija, nunca volvió de la capital. Creo que ustedes sabrán qué hacer con ellos. Ella aceptó la caja con ternura. Esa noche bordó su inicial en el borde del mantel. Una L, pequeña, tímida. Pero era un comienzo. Un viernes al atardecer escucharon caballos en la colina. No eran muchos, solo uno. Pero con él venía un presentimiento. Altamirano abrió la puerta con el rifle en la mano. Era el comisario, solo, sin armas visibles, sin sombrero. No vengo a traer nada, solo a advertir. Habla. Tu padre ha movido hilos grandes. No acepta perder, no con ella. No la perdió, nunca la tuvo. Entonces prepárate. Altamirano no respondió. El comisario bajó la mirada, como si deseara que las cosas fueran diferentes, pero no pudiera hacer nada. Esa noche, mientras ella tejía una bufanda frente al fuego, Altamirano le contó: vendrán otra vez. Lo sé. Tal vez esta vez no podamos detenerlos. Entonces nos iremos. ¿A dónde? Ella lo miró con una suavidad que partía el alma. A donde tú estés, porque ya no me escondo. Me muevo libre, con quien me ve, con quien me cuida sin amarrarme. Él bajó la mirada. No soy hombre de futuro. Yo tampoco. Por eso quiero construir uno contigo. Esa noche durmieron en la misma cama. No hicieron promesas. No juraron amor eterno. Solo compartieron el calor de 2 cuerpos que después de tanto frío habían decidido no soltarse. Él le acarició el cabello. Ella le tomó la mano, y antes de cerrar los ojos ella dijo: la mujer que llegó sin nombre ya no existe, y la que se queda se llama Luz. Él sonrió por primera vez en meses. Entonces ahora esta casa también tiene luz. Las noches ya no eran frías, pero tampoco del todo cálidas. Algo se había instalado en el viento, la espera, como si el mundo contuviera la respiración antes de un temblor. Luz lo sabía. Lo sentía en los pasos de Altamirano cuando caminaba por la casa a oscuras, en la forma en que revisaba el cerrojo de la puerta 2 veces antes de dormir.
en cómo el perro ya no ladraba a los zorros, sino que gemía bajo el porche. No hablaban del peligro, lo compartían en silencio, pero sabían que no bastaría con resistir. Esta vez habría que decidir si quedarse o desaparecer. Una madrugada, Luz despertó de un sueño agitado. Había fuego, gritos, una mano tomándola del brazo. No sabía si la salvaba o la arrastraba. Cuando abrió los ojos, Altamirano no estaba en la cama. Lo encontró en el granero, sentado junto al baúl viejo, que guardaba las pocas pertenencias de su esposa y su hija. Tenía el caballo de madera en las manos, el que decía María en la base, el que nunca había tocado frente a ella. No podía dormir, dijo él sin mirarla. Luz se sentó a su lado. Yo tampoco. ¿Tienes miedo? Mucho. ¿De ellos? No. De perder lo que encontré contigo. Él cerró los ojos, como si esas palabras dolieran más que las amenazas. No tienes que quedarte hasta el final, dijo suave. Pero quiero, respondió ella, firme, porque si vuelvo a huir, no vuelvo a ser. Al día siguiente empacaron lo esencial. No era mucho. Algunas mantas, comida seca, el cuaderno, semillas, las herramientas de mano, la caja de hilos. La casa no parecía una fortaleza. Era solo madera, tierra y amor. Pero para ellos era raíz. ¿Y si no volvemos?, preguntó Luz, mientras doblaba el mantel con su inicial bordada. Entonces nos llevamos lo que realmente importa. Ella lo miró. ¿Y si yo caigo? Entonces yo te levanto, como hiciste conmigo cuando no dijiste nada, pero no te fuiste. Esa noche la luna estaba alta cuando los vieron llegar. 5 hombres, 2 de caballo, 3 a pie. No usaban uniforme, pero llevaban armas. Uno de ellos vestía como un abogado, el otro como el eco de un padre que había dejado de serlo hace mucho. Altamirano salió al porche, el rifle colgado del hombro. Luz detrás de él, sin escopeta esta vez, solo con el cuaderno en las manos. «Venimos por la mujer», dijo uno de ellos. «La orden es clara». «Ella no es una orden», replicó Altamirano. «Tiene que regresar. La familia la reclama. Es su sangre». Luz avanzó un paso. «Mi sangre no me hizo libre. Mi voz sí». El abogado sacó un documento. Lo desenrolló con teatralidad. «Este papel tiene más valor que tus palabras». «¿Y mi historia?», preguntó ella abriendo el cuaderno. «Eso también lo van a anular. No estamos aquí para debatir filosofía. Yo sí». Y comenzó a leer, con voz firme, con pausas, con heridas que se volvían palabras. Contó sobre la habitación cerrada, el encierro, las manos que no protegían, el silencio como castigo. Los hombres no respondieron. «No hay juez que pueda devolverme lo que me robaron, pero yo ya me devolví algo, mi derecho a existir como quiera». El padre se removió incómodo. El abogado apretó los dientes. «Si no, te entregas», dijo uno de los armados. «Lo haremos por las malas». Altamirano levantó el rifle. Pero fue Luz quien se interpuso. «No tienen idea de quién soy ahora, y si me tocan, lo sabrán. ¿Nos amenazas? Les doy una promesa. Si me llevan a la fuerza, llevarán mi historia también, y se publicará, y todos sabrán quiénes son y qué hacen». El abogado dudó. «Eso no será admisible en juicio». «Tal vez no», dijo Altamirano, «pero será suficiente para que dejen de dormir tranquilos». El silencio se hizo espeso. El padre bajó la mirada. Por un instante pareció que las lágrimas le nublaban los ojos. «¿Tanto te hice para que ya no quieras volver? No lo suficiente para que me quedara». Él asintió una vez, y sin decir más, montó el caballo. «Ya no tengo hija», Luz tembló, pero no respondió. El abogado lo siguió. Los otros 3 también. Nadie disparó, nadie gritó. Se marcharon como habían venido, envueltos en su propia sombra.
Cuando la última silueta desapareció en la neblina, Luz se dejó caer de rodillas. No por derrota, por alivio, por el peso de haber ganado sin tener que destruir. Altamirano se arrodilló junto a ella. «¿Estás bien? Estoy libre», dijo con lágrimas calientes. «Y por primera vez no tengo miedo de quedarme». Él le secó las mejillas con las manos ásperas. «Entonces quédate», susurró. «Para siempre», dijo. Ella, y por fin lo creyó. La mañana siguiente amaneció sin sobresaltos. El aire tenía un olor distinto, como si la tierra hubiera exhalado después de sostener el aliento por demasiado tiempo. Luz despertó en una cama que ya no le parecía prestada, bajo un techo que ya no sentía ajeno. A su lado, Altamirano dormía, con el ceño sereno, como un hombre que por fin había hecho las paces con sus muertos. Ella se quedó un momento observándolo, no con la fascinación del amor idealizado, sino con la ternura de quien ha sobrevivido junto a otro cuerpo y ha visto lo que queda cuando todo arde. Se levantó sin hacer ruido, se puso el chal con su inicial bordada y salió al jardín. Las primeras flores silvestres habían abierto entre los brotes de albahaca y tomillo. Una mariposa temblaba sobre la lavanda. La vida, caprichosa y testaruda, insistía en crecer. Tomó el cuaderno y escribió la última página. Una vez fui silencio, una vez fui fuga, una vez fui nadie, pero luego aprendí a quedarme, no porque me obligaron, sino porque me vi. Y porque alguien supo quedarse también. Donde antes hubo miedo, ahora hay tierra. Donde antes hubo sombra, ahora hay raíz. No tengo apellido, pero tengo nombre, y tengo historia, y tengo hogar. Cerró el cuaderno y lo colocó en una repisa junto a la cajita con los hilos, la cinta bordada, el broche con la L y el caballo de madera. Ese era su altar, no a los dioses. No al dolor, sino a la supervivencia. Los días pasaron sin más visitas. Indeseadas, nadie volvió a hablar del este. El comisario ya no subía a la colina. El pueblo, como todo pueblo pequeño, siguió su curso, pero ya no con cuchicheos. Ahora era diferente. La gente los miraba como a dos personas que se eligieron, y eso, en una tierra tan dura, era más que suficiente. Luz y Altamirano construyeron un segundo gallinero, luego una cerca más alta, sembraron más tomates, criaron 2 perros. Una mañana llegó una carta sin remitente. Solo decía: «Te escuché leer tu historia desde fuera, gracias». Firmado: «Alguien que también huyó y aún no sabe si quedarse». Luz la guardó en el cuaderno, entre las páginas donde relataba los primeros días en la colina. Sonrió. «Ya estamos haciendo algo más grande», le dijo a Altamirano. «Algo que no se puede medir en metros cuadrados ni en cosechas». «¿Qué?» «Un lugar donde se puede volver a nacer». Los domingos tejía bufandas con las vecinas. Las niñas del pueblo venían a que les contara cuentos, aunque muchos eran suyos, disfrazados con metáforas y finales inventados. Cada uno tenía una niña que escapaba, un animal que la protegía y una colina donde encontraba refugio. «¿Esa colina existe?», preguntó una vez la más pequeña. «Sí», respondió Luz, mirando por la ventana. «Y sigue creciendo. A veces Altamirano visitaba las cruces, pero ya no solo. Luz lo acompañaba. Llevaban flores, una vela y pan recién horneado. Se sentaban juntos en la tierra y hablaban en voz baja, como si Clara y Emilia pudieran escucharlos. Si hubieran vivido, empezaba él a veces, habrían amado esta casa, terminaba ella, y en silencio ambos sabían que sí. Una mañana, Luz se despertó con un presentimiento. No era temor, era impulso. Algo dentro de ella pedía espacio, movimiento. Tomó papel y tinta, escribió una carta. «Queridas mujeres que no saben aún si tienen derecho a quedarse, yo fui ustedes. Yo fui noche, yo fui fuga,
Yo fui dolor escondido, pero un día me senté al fuego con alguien que no me preguntó por qué temblaba. Solo me ofreció una manta y me dijo, aquí puedes dormir. Si leen esto y todavía no tienen nombre, llévense. El mío, Luz, y si aún no tienen hogar, sepan que el mío empezó con una puerta entreabierta. Dejó la carta dentro del cuaderno, y esa tarde, Altamirano construyó una pequeña caja de madera. En la tapa, grabó con sus propias manos, para quien llegue sin nombre. La dejó en el porche junto a la puerta, vacía, esperando, porque sabían que en algún momento otra alma herida subiría a esa colina, y esta vez no estaría sola. Esa noche, mientras el viento suave rozaba las paredes y la lámpara parpadeaba sobre la mesa, Luz y Altamirano compartieron el pan recién hecho. Sin decir mucho, él la miró a los ojos. ¿Te quedarás? Ella sonrió. No me he ido. Y brindaron, no por el pasado, sino por el fuego que los mantuvo vivos, incluso cuando todo parecía ceniza. Sí, ¿alguna vez sentiste que no tenías nombre, lugar ni voz? Esta historia fue para ti. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos, porque aquí contamos relatos donde el dolor no es el final, sino el comienzo de una nueva libertad. Déjanos un comentario. ¿Cuál sería el nombre que elegirías si pudieras empezar de nuevo?